Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. Dios te bendiga en Cristo Jesús. Hoy analizaremos los detalles relacionados con la crucifixión de Cristo y develaremos algunas mentiras que se han aceptado como verdades, pero que si se escudriñan las Escrituras encontramos la verdad. Cuando llega la llamada Semana Santa, época que se ha hecho tradición en el mundo principalmente por la religión católica, se celebra o conmemora el sacrificio de Jesucristo en la cruz y su muerte a manos de los judíos y romanos. Muchos salen a celebrar con gran devoción en largas procesiones, pero lo cierto es que esta tradición, que está muy presente y arraigada en el mundo, se encuentra cargada de muchas imprecisiones y mentiras, sin que la mayoría de las personas se percaten de ello, como por ejemplo la fecha en la que se realiza la celebración, la cual es cambiante cada año. Esas mentiras están presentes, bien sea por facilismo y comodidad o por falta de interés en conocer, escudriñar y comprender la palabra de verdad. Simplemente porque la gente acepta todo lo que les dicen sus autoridades religiosas o las películas sin contrastarlo con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Si solicitas a cualquier persona que te dibuje una representación de la escena de la crucifixión en el Monte del Calvario, estoy seguro que el 100% de las personas dibujarán 3 cruces e indicarán que Cristo está en el medio. Pero analizando desde lo escrito en las Sagradas Escrituras, ¿es realmente verdadero ese escenario? ¿O es lo que con ligereza, intencionada o no, se nos ha querido vender? Siendo esto otra gran mentira. Para adelantarte un pequeño ejemplo de lo errada que está la religiosidad en este tema, puedo decirte que en las Sagradas Escrituras, desde las profecías antiguas hasta las profecías esgrimidas por el propio Jesucristo, vaticinaban que Él estaría 3 días muerto, tal como Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del gran pez. En Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y tuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero la tradición religiosa de la Iglesia Católica y la gran mayoría de las denominaciones cristianas indican que Cristo resucitó el domingo muy de mañana y fue muerto el viernes a eso de las 3 de la tarde. Por lo que no sé cómo funciona su calendario y su reloj, pero según esta creencia de tradición religiosa, Cristo estuvo muerto menos de 48 horas. Es decir, ni siquiera 2 días calendario completos, en lugar de los 3 días profetizados. Recuerda que según el horario de la época, el día iniciaba a la salida del sol y culminaba a la puesta del mismo. Por lo que, de acuerdo con esa creencia, Cristo debió estar muerto 3 horas del día viernes, la noche entera del sábado con su día, la noche del día domingo, y sumado todo ese tiempo apenas estuvo muerto 39 horas. Porque a la mañana del día domingo ya Cristo había resucitado. Es decir, según ellos, Cristo no estuvo muerto 72 horas. Lo que en esa época no era considerado como estar legalmente muerto. Pero esto lo analizaremos en profundidad en otro video. Solo quería mostrarte someramente esta otra mentira antes de entrar en el tema que vamos a desarrollar hoy. Veamos los detalles asociados al momento de la crucifixión, contenidos en los libros de los 4 evangelios. Iniciaremos con Mateo, capítulo 27, versículo 32. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Mateo inicia con la palabra cuando, haciendo referencia a tiempo o cronología. Es decir, su narración es de estructura interna, estará basada en cómo sucedieron las cosas desde un punto de vista cronológico y secuencial. El versículo 33 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la carabela. 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El 36 dice, y sentados le guardaban allí. El 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. El 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Analicemos. En los versículos 33 hasta el 36 dice: Cuando llegaron al lugar de la caravela, le dieron de beber vinagre y hiel, y no quiso. Le crucificaron, luego reparten sus vestidos echando suertes, y los guardias se sientan a guardarle. En el 37 le ponen el letrero sobre la cabeza, y en el 38 Mateo inicia con la palabra entonces, que significa en ese momento o instante, es decir, luego que sucedieron las cosas narradas anteriormente. Crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, quedando claro que cuando crucifican a estos dos, que eran ladrones, ya habían repartido los vestidos y habían colocado el letrero sobre la cabeza de Cristo. Del 39 al 43, Mateo declara cómo le injuriaban los que pasaban. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. En el 44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, es decir, los dos ladrones que fueron crucificados. Luego de repartir las ropas y colocar el letrero sobre la cabeza de Cristo, le injuriaban como las otras personas y los sacerdotes. Cuando revisamos ese mismo relato en el libro de Marcos, el cual se encuentra en el capítulo 15, versículos 21 al 32, encontramos que no hay mayor diferencia entre Marcos y Mateo. Marcos también hace una narración de estructura interna, es decir, secuencialmente cronológica. En el versículo 22 llegan al lugar de la caravela, en el 23 le dan a beber vinagre y hiel y no quiso, para el 24 ya le habían crucificado y después reparten los vestidos, el 25 declara que era la hora tercera cuando le crucificaron, o sea, las 9 de la mañana, en el 26 colocan la inscripción de su causa sobre su cabeza. Luego de estas cosas, en el 27 declara Marcos, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. En el 29 al 31 habla de cómo le injuriaban los que pasaban y los principales sacerdotes. El 32 dice, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Acá también se declara que los dos ladrones le injuriaban, los dos. Cuando vamos por este pasaje al libro de Lucas, lo encontramos en el capítulo 23, versículo 27 al 43. El análisis lo vamos a iniciar desde el versículo 32. El 32 dice, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. El 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía en el 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. En el 35 dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. 37. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Analicemos. A diferencia de los dos libros anteriores, Lucas en el versículo 32 del capítulo 23 dice que al mismo tiempo o simultáneamente con Cristo llevaban a otros dos que eran malhechores para ser muertos.
En el 33 llegan al lugar llamado de la calavera y crucifican en ese momento también a los otros dos que eran malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pareciera que se trata de los dos ladrones mencionados por Mateo y por Marcos, pero ¿es realmente así? Hay detalles en este libro que indican que no eran los mismos, los cuales ya analizaremos. Pero noten que Lucas habló de malhechores, mientras que Mateo y Marcos hablaron de ladrones. Si bien todo ladrón es un malhechor, no todo malhechor es un ladrón. Por poner un ejemplo, un violador es sin duda alguna un malhechor. Pero si nunca en su vida ha robado nada, no se le puede llamar ladrón. En el versículo 34 reparten los vestidos. Nótese que los vestidos son repartidos luego de haber crucificado a los tres, es decir, a Jesús de Nazaret y a los dos malhechores. Esto aparentemente contradice las narraciones de Mateo y de Marcos, donde los ladrones son crucificados luego de repartir los vestidos y haber descansado los guardias romanos. Del 35 al 38, Lucas dice de las burlas a Jesús y la colocación de la escritura sobre su cabeza. En el versículo 39 aparece otra aparente contradicción. Uno de los malhechores se burla de Jesús de Nazaret, pero el otro no lo hace, a diferencia de Mateo y Marcos, que dicen que a ambos ladrones le injuriaban. Ahora bien, si se trata de los mismos personajes, hay una contradicción por todo el cañón. Pero si no se trata de los mismos personajes, entonces tal contradicción no existe. Pero por ahora congelemos esto y vayamos al Evangelio faltante, a ver qué dice Juan. Lo primero a destacar es que la narrativa de Juan no es de estructura interna, es decir, no son narrados los hechos según la secuencia de cómo van aconteciendo, pero sí narra todos los hechos acontecidos. El Evangelio de Juan contiene la narración en el capítulo 19, versículos 17 al 24. El 17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. El 18, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. El 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. El 20, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. El 21, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. El 22, respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. El 23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. El 24 dice: entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ellas para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Ahora revisemos. El versículo 17 dice que Jesús es llevado al lugar llamado de la calavera. El 18 dice que le crucificaron allí y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Esto parece avalar la interpretación religiosa de las 3 cruces y en teoría elimina la aparente contradicción entre Lucas contra Mateo y Marcos. Pero lo cierto es que la frase en griego es duo enteusen kai enteusen, es decir, otros 2 a cada lado, porque nunca existió el vocablo griego heis, que significa uno. El uno añadido es una interpretación errada empleada por los traductores para intentar eliminar la aparente contradicción que solo existía en la mente de ellos, pues no es lo mismo otros 2, uno a cada lado, que la frase otros 2 a cada lado. Ahora, esa añadidura de hombre sí crea una contradicción verdadera. Veamos el próximo detalle. En el versículo 31
Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. El 32 dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. El 33 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Analicemos. Nótese que el versículo 32 dice que quiebran las piernas al primero y luego al otro. Pero el 33 dice, mas cuando llegaron a Jesús, es decir, que éste se encontraba más lejos que los anteriores, no se compagina con el uno añadido en la frase uno a cada lado. Porque si eran 3 los crucificados, no hay manera de que Jesús estuviese más allá de los otros 2, siendo que se encontraba en medio de los 2. Y los soldados tenían una orden que cumplir, quebrar las piernas de todos, por lo que no le iban a quebrar las piernas al primero, bien sea al de la derecha o al de la izquierda, pasar por alto a Jesús que se encontraba en el medio para quebrar las del otro y luego volver atrás para quebrar las de Jesús. Todos los versículos aparentemente contradictorios dejan de estar contradichos entre sí si se elimina la única palabra que no pertenece al texto original y que fue añadida por el traductor. Ese añadido y mal empleado uno de la frase traducida uno a cada lado, si lo eliminamos, haciendo justicia porque nunca existió, la traducción del versículo es realmente así. Juan 19:18. Y allí le crucificaron y con él a otros 2 a cada lado, y Jesús en medio. Con lo cual el relato realmente quedaría así. Crucifican a Jesús en lugar de la carabela simultáneamente con 2 malhechores, los mencionados por Lucas, uno a la derecha y el otro a la izquierda con Jesús en medio. Uno de los malhechores le injuria y el otro no. Luego reparten los vestidos a suerte y descansan los soldados. Colocan el letrero sobre su cabeza, entonces traen a los 2 ladrones para ser muertos también. Estos 2 no son los mismos personajes anteriores, pues estos llegan luego de echar suerte sobre la ropa. Los crucifican, colocando uno a la izquierda y otro a la derecha, por lo que ahora hay 5 crucificados en la escena, con Cristo en medio, que son un malhechor y un ladrón por cada lado. Luego, por venir el día de reposo de gran solemnidad y para que los crucificados mueran más rápidamente, quiebran las piernas de un ladrón, luego las del malhechor que le sigue, y cuando llegan a Cristo, quien estaba más allá de estos 2, ya le encuentran muerto, por lo que no le quiebran las piernas. De los otros 2 delincuentes no hablan porque la narrativa se concentra en el hecho de que a Cristo no le quiebran hueso alguno. Evidentemente a los otros 2 le quiebran también las piernas, pues era la orden que debían cumplir los soldados romanos. Muchos se niegan a eliminar esas añadiduras humanas y lo hacen por miedo o por ignorancia y alegan, a su vez, Apocalipsis 22:19 que dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esa pequeña palabra añadida por los traductores, intencionalmente o no, no es palabra de Dios ni de las profecías y trastoca toda la escritura en torno a la crucifixión de Cristo, causando todo tipo de incongruencias. Incongruencias que los traductores y los religiosos prefieren pasar por alto, pero como siempre digo, si para Dios algo es importante, también debe serlo para el creyente. Recuerda, Dios es perfecto y la palabra que dejó, la verdadera, también. Y esta no contiene contradicciones. Las contradicciones aparecen solo cuando el hombre ha metido su mano. Si eliminas esas añadiduras, solo estás eliminando palabras de hombre y no de Dios. Dios te bendiga.